Claro, totalmente. Hablamos incluso de lo que ocurrió en Colombia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, que no es momento, yo lo he dicho en el programa, de, como decir, echarle la culpa o la típica de yo te dije, yo te dije. Sí, es cierto. O sea, a ver, se sabía, pero en época de campaña, que es una batalla campal y una guerra terrible, una cosita, una falla, una impresión, una situación, cambia las cosas y ahí está. El gobierno del señor Guillermo Lasso, la campaña del señor Guillermo Lasso ganó, pero creo que no es motivo para echarle la culpa tampoco a la gente en su responsabilidad. Nos equivocamos siempre, o sea, y tampoco es para que de pronto el presidente crea que puede hacer lo que le da la gana. Yo decía ayer justamente en el noticiero que es impresionante, Alejandro, cómo cuando son candidatos, por ejemplo, van donde las comunidades indígenas, van donde la gente les dice, vamos a la gran marcha del candidato, apóyennos, y salen con el poncho y salen y son felices y se traba el tráfico, no importa, porque es alegría, porque van a votar por mí. Y ahora que sale la gente a rechazarlos, son delincuentes, narcotraficantes, terroristas. Esta es una cosa que, como tú decías, asquea y hace que la gente también recule un poco de la política, ¿no? Mira, yo creo que es importante decirle a la gente que los ismos deben definitivamente terminar. Las Ok. posiciones, los antagonismos son legítimos en una democracia, pero el origen del mal no es, por ejemplo, pensar diferente. Eso se debe respetar. El problema es que quien piensa diferente, a tú, a mí y a muchos, desde una concepción hegemónica nos quiere comer el cuento de que su posición es la acertada y nosotros estamos locos. Claro. Eso por un lado. Por otro, tenemos una crisis del sistema de representación agudo en esa proliferación de organizaciones políticas que hacer partidos políticos es igual o más fácil que hacer un equipo de fútbol de barrio, donde tienes dos momentos: partidos políticos que se activan única y exclusivamente en época electoral y partidos únicos y dedicados a la extorsión al candidato que quiere serlo en representación del pueblo, que debe pagar un peaje. Eso debe dejar de ocurrir. Los partidos políticos tienen una sola tarea: formar a su militancia, hacerse del poder a través del voto popular de las urnas, con una legitimidad que se conoce legitimidad de origen, pero se acabó. Eso no ha pasado en el Ecuador los últimos años. Hemos visto cómo han desprestigiado una organización política que venía de viento en popa, pero que por la lógica del tiempo se fue desgastando. Y en ese sentido me parece importante recalcar que quienes tenemos memoria política e histórica debemos justamente proponer. Ya no es el tiempo del odio, del revanchismo. Yo me considero un fiscalizador del poder popular, desde el poder popular. Lo he demostrado, lo seguiré haciendo, pero también tengo propuestas. No solo podemos estar en la crítica, debemos pasar al momento de la propuesta, de la proposición, y definitivamente creo que lo vamos a hacer con mucha fuerza. Bueno, eso es importante. Y hablando de esta fiscalización, ¿cómo ves, Alejandro, el tema de la criminalización de la solidaridad que se ha dado, por ejemplo, cuando se dio el caso de algunas personas que hacen el labor social, que pusieron al servicio de quienes estuvieron manifestando, mujeres, niños, sus instalaciones, y le cayó el municipio de Quito a hacer la inspección y todo esto? ¿Qué opinas de esto? Es una pregunta bastante, algún día te contaré en detalle, pero creo que lo que ocurrió con Wilson Merino es una grosería. Me parece que ese estado persecutor lo subsume a Guarderas como ser el empleadillo de quien tiene la intención de hacerse notar por la fuerza. La violencia simbólica la tiene el Estado, sí, claro que sí, pero hay que tener mesura. En momentos difíciles hay que ser más de acogida que de involución, en el sentido de que no demostremos la miseria humana. Lo importante hoy es ser solidario con la gente. Yo hice el Día del Padre un TikTok, te cuento rapidito, en Ya. el cual yo decía a la universidad pública: acojamos a nuestros hermanos indígenas, acojamos y legitimemos a la Universidad Central del Ecuador en la perspectiva de ser siempre solidarios, humanistas, y creo que lo hicieron, e inmediatamente pude conversar con el rector de la universidad, Así de es. mandarle mensajes y de decirle: el hombre entiende porque tiene una formación, no siempre fue rector, y previamente ha entendido la universidad pública que
el sentido de ser humanos hoy en día es muy importante y creo que eso también hace notar que el ser humano es bueno. Hay uno que otro que se ha descompuesto en la pandemia o siempre fue descompuesto, pero aceleró su proceso de involución humana. Pero eso le dejamos a la gente que es enferma el alma y el corazón, ¿no? Gente que se cree, curiosamente, de izquierda, militante, pro ser humano, que hoy se encuentra diciendo que esto es ilegítimo, que más bien deberían al gobierno sentarse a escucharle y que parar las cosas. Gente que ahora recibe de la USAID, de estas organizaciones provenientes de los Estados Unidos, financiadas con recursos de estas ONG, y que pensaban 30 años distinto, ¿no? Que inclusive creían en el poder a través del ascenso y las armas y todo lo demás. Creo que hay una contradicción de algunos sectores, así como un sector estrictamente y envidiablemente organizado, pero que jamás gana elecciones. El Ecuador es un país que no tiene organización social, sino en momentos de crisis. Se acaba la crisis, todos se difuminan, todos se dispersan, y creo que hace falta más organización social y lógicamente hay que construir eso, ¿no?